Hola, bienvenidos a un capítulo más de la magia del saber. No recuerdo qué número vamos, pero aquí estamos comprometidos con ustedes porque sabemos que les encanta, obviamente, escuchar nuestras reseñas, compartirnos qué tipo de libros les gustan que reseñemos, qué tipo de género es el preferido de ustedes. Entonces, pues hoy les traemos un especial. En este especial, obviamente, vamos a hablar por turnos y vamos a hablar acerca de teorías conspiranoicas, parte 2. Yo sé que muchas veces estamos inmersos en todo esto, ¿no? Estamos cuestionando, estamos preguntándole a la Alexa o a la IA si en verdad esto podría ser o que nos cuente incluso hasta la misma Alexa ahí ciertas teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces, pues ahorita traemos este especial. Ojalá que sea de su agrado. Déjenos acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto que vamos a hablar, que le traemos aquí Olis, yo y Toño. Entonces, pues vamos a darle y saludamos a los participantes de esta noche. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy contento y emocionado. Creo que a todos nos encanta debrayarnos sobre teorías raras, ¿no? Y pues nada, ojalá disfruten el episodio así como nosotros disfrutamos también. Es la segunda parte, creo que es la primera vez que hacemos una segunda parte de algo, ¿no? Entonces, pues así nos gusta el tema, creo que a todos nos encanta. Entonces, disfrútenlo y pues gracias, a darle. Y bueno, los dejo con nuestra queridísima Olis, que va a ser la iniciadora de esta parte 2 de teorías conspiranoicas. Hola, Olis, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues para nuestros dos seguidores que tenemos en el canal, para la mamá de alguien que está por ahí, que nos está viendo, la verdad es que esta sesión ya la teníamos en el cajoncito, la teníamos en la maleta guardada durante varias semanas. Y cada que nosotros platicábamos de, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, como que esta siempre salía a relucir. Y la verdad es que a mí me emociona mucho porque las teorías conspiranoicas, si bien pues nacen de un constructo social de varias cosas, de varias hipótesis, mitad verdad, mitad mentira, mitad especulación de la gente, lo cierto es que en la sociedad, en el constructo de la sociedad, pues nos regimos de alguna manera por estas teorías conspiranoicas y hay de todo tipo, o sea, desde las extraterrestres, de las muy humanas, desde los artistas, desde las teorías conspiranoicas económicas. Y la verdad es que en la semana, cuando yo me enteré de esta noticia, yo dije, yo quiero hablar de esto en el canal porque se me hace muy interesante, pero además de interesante y como algunas personas han especulado sobre esta noticia, es preocupante, pero tiene muchas raíces porque, eh, pues, alrededor de esta noticia que parte de un hecho real, pues se hacen muchas especulaciones de qué es lo que va a pasar en el futuro o qué ya está sucediendo y nos están ocultando. Entonces yo creo que ahí está la magia de las teorías conspiranoicas, o porque de alguna manera nos atraen, nos llaman el chisme cachetón, pero además del chisme cachetón, sí de alguna manera nos vemos inmiscuidos en lo que está pasando, en lo que nos puede afectar. No sé, en múltiples variantes. Entonces, yo les quiero hablar de algo que pasó en la semana, de una noticia que en días pasados, que a mí se me hizo pues interesante, llamativo, pero conforme han pasado los días y como algunas personas han especulado que es preocupante, que de ahora en adelante la vida del ser humano ya no va a ser igual, entonces a mí me encantaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes si escucharon esta noticia y pues obviamente entrarle a esto de las teorías conspiranoicas alrededor de esta noticia. La noticia fue que hace algunos días Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial, sacó, bueno, se filtró la noticia de que un modelo llamado Clown Mythos Preview
eh, un modelo de inteligencia artificial que estaba en una cajita, que estaba encerradito, por llamarlo de alguna manera, que tenía la finalidad, el objetivo primordial, pues de detectar cuáles eran las vulnerabilidades que tenían pues los softwares. Y entonces resulta que Mitos empezó a detectar pues cuáles eran las vulnerabilidades de varios softwares, entre ellos pues ya se imaginarán, Microsoft, o sea, las grandes empresas, las chonchas, las redondas, las que nos controlan de alguna manera. Y entonces Mitos empezó a decir, pues las vulnerabilidades del sistema y empezó a hacer como que todo, todo un expediente de las vulnerabilidades que tenían en software muchas de las empresas, pues chonchas importantes a nivel mundial. Aquí lo preocupante, lo que dicen los expertos, es que Mitos lo que hizo fue hackear su propio sistema, su propio candado de seguridad, violó sus candados de seguridad que tenían, se hizo público y publicó las vulnerabilidades que tenían estos softwares. Y de ahí se han hecho grandes especulaciones. Yo he escuchado todos estos días las que ustedes quieran. Por ejemplo, que sí, efectivamente, hay un cúmulo de personas ricachonas que nos controlan, que están generando inteligencia artificial para controlarnos, que estas redes sociales, que todas las cosas que están generando, que el algoritmo lo están haciendo específicamente o para que consumamos o para que en algún momento, pues la sociedad, pues esté determinada bajo ciertas cosas. Llámese, no sé, el trend de algo. Esto que es muy, muy visible en TikTok o en redes sociales de personas haciendo específicamente algo, un reto, haciendo algo viral, ¿no? Y en ese sentido, pues cómo se puede controlar a las masas desde redes sociales, desde Internet. Y una de las teorías conspiranoicas que yo vi mucho en distintas formas de expresión, en distintas ideas, es justo eso, que ya no necesitamos hoy en día en el siglo XXI una bomba atómica para destruir una sociedad o para destruir una población. Simplemente necesitamos, pues obviamente, inteligencia artificial, pues que saque ciertas cosas para que la sociedad esté en esta paranoia de cumplir con ciertos estándares, ya sea físicos, económicos, cosas que hacer virales en redes sociales. Entonces decía, claro, o sea, podemos eliminar a la sociedad que ustedes quieran o podemos destruir la cultura que ustedes quieran a través de Internet y ya es muy fácil, ya no necesitamos armas nucleares, ya no necesitamos soldados que estén en el frente partiéndose el queso entre ellos, o sea, es muy fácil a través de redes sociales o de ponerles cosas virales. Y pues mencionaban esto y algunos más estudiados, más científicos, pues hablaban, por ejemplo, de esto de la posverdad, que se me hizo algo súper interesante. Cómo en los tiempos actuales, vivir en los tiempos de redes sociales, de Internet, donde en segundos tenemos acceso a información, pero no sabemos qué tan verdadera es esa información. Incluso que los medios, hoy en día ya no tenemos, que decían, nosotros como medios, lo que escuchaba en la semana, decían, nosotros como medios antes nos peleábamos por la primicia de la noticia. Hoy en día nos peleamos por saber o por descubrir cuál es la verdad de esa noticia. Y eso nos lleva a los tiempos de la posverdad y de muchas personas especializadas en el tema que hablan acerca de la posverdad en los tiempos de inteligencia artificial, donde pueden salir muchas fake news, donde pueden hacerse virales videos o no sé, información, pero ahora lo importante del ser humano es detectar, ser lo suficientemente astutos e inteligentes para detectar, pues, qué es cierto y qué no lo es.
Y entonces, pues hablaban de estos escenarios catastróficos, de que en el futuro, pues ya no vamos a estar educando, yo desde mi arista, ya no vamos a estar educando a las personas para que aprendan ciertas cosas, sino para que estén al pendiente, sí, de sus habilidades blandas, pero además de estar a la expectativa de saber qué sí es verdad, qué no es verdad y cómo convivir en un ecosistema, ya sea físico o un ecosistema virtual, cómo convivir con esas cosas. Y entonces, esto de las teorías conspiranoicas, pues obviamente se planteaban en el futuro, ¿no? De cómo será nuestra convivencia en el futuro, porque algunos decían, esto que pasó con mitos, o sea, no es casualidad. O sea, esto porque la inteligencia artificial pudo burlar los candados humanos y de alguna manera que mitos, este algoritmo de inteligencia artificial, se comportara como un humano, que publicara, que hiciera público. Ah, pues todas estas empresas tienen vulnerabilidad en su software en tal, 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 tal. O sea, lo hizo por algo. Y entonces algunos especialistas en softwares, en inteligencia artificial decían, híjole, esto que acaba de pasar sí es peligroso porque nos acaba de demostrar la inteligencia artificial que en algún momento va a llegar estas cuestiones muy, muy locas que pasaban o que veíamos en las películas, que los robots atacaban a los humanos, sí puede pasar. Y entonces ahí estaban las teorías conspiranoicas que yo leía en estos días y decía, wow, al principio yo lo vi como una noticia como de cualquier noticia, pero conforme fueron pasando los días y yo leía más y obviamente pues el algoritmo me mostraba más noticias al respecto y la opinión que tenían algunos expertos, yo decía, sí, claro, o sea, sí es peligroso. Imagínense lo que nos puede pasar en el futuro conviviendo con estas inteligencias y con estos robots, que incluso otra de las teorías es que, por ejemplo, eh, hay varias personas que ya tienen su robot y que es su robot el que está, no sé, dando los discursos. Por ejemplo, hay unos videos en internet de Elon Musk que de repente está así como que pensando, su mirada se vuelve blanca, está así como que recalibrando y de repente decían, ¿será Elon Musk o es un robot que está suplantando la identidad de Elon Musk? Y si estos poderosos ya tienen, o sea, porque ellos lo crean, ellos lo financian, ellos pagan para que se haga esto, ¿qué tan peligroso es que a lo mejor estas personas pues ya estén planeando otras cosas en las estratosferas de los megamillonarios? ¿Qué están planeando para seguir controlando a la sociedad? Porque mientras nosotros sigamos teniendo este deseo de consumir, no sé, pónganle el nombre de la marca que ustedes quieran, el de la manzanita, el de la ropa, el de los, o sea, lo que ustedes quieran, tenis, o sea, mientras tengamos este deseo de seguir siendo estos seguidores, ciegos, de seguir consumiendo estas marcas, nos van a seguir controlando. Y además, pues de las tantas ideas conspiranoicas que decían, cómo mencionaban, por ejemplo, cómo hoy en día la gente, entre más avanza su edad biológica, menos se ven estas apariencias de envejecimiento. ¿Y qué tan peligroso es? Hace un rato veía en redes sociales cómo muchas de las carreras y de los trabajos que va a suplantar la inteligencia artificial y decían, ¿para qué estudiar idiomas? O sea, ya con unos lentes ya en automático, aquí tienes el traductor que te está diciendo en tiempo real lo que te está queriendo decir la otra persona. Por ejemplo, en China leí en la semana que pues ya estas carreras ya las quitaron de las universidades porque ya no le ven futuro, porque la inteligencia artificial ya lo hace, ya tenemos dispositivos que lo hacen en tiempo real y no necesitamos el esfuerzo ni el esmero. Y decían también, lo que me asombró mucho hace un rato fue que
una de las industrias que tiene un campo importante es el de las personas envejecidas y de las finanzas envejecidas. Hoy en día a lo mejor nosotros nos preocupamos porque, ay, yo voy a ahorrar para mi vejez de viejito, pero estamos pensando en escenarios de que a lo mejor vamos a vivir 80 años y a lo mejor lo que coticemos, pues, o lo que invertamos entre nuestra vida a futuro, pues a lo mejor está cotizado entre los 80, 85 años, pero decían, ajá, las personas quieren vivir más años y están proyectándose a vivir 110, 120 años. Entonces, lo interesante y una de las carreras así por explorar era las finanzas en personas de la vejez, cómo ser autosuficiente económicamente a los 120 años, porque a lo mejor sí yo contrato mi PPR vislumbrándome que voy a ser un viejito feliz a los 80 años, pero con la inteligencia artificial y con los avances de la tecnología, la biotecnología, pues muchas personas están prolongando y desarrollando y ralentizando el envejecimiento. Y entonces están prolongando la esperanza de vida de las personas, de los seres humanos. Y se está proyectando que vivamos 100 años, bueno, que vivan, yo no, que vivan 100 años, 120 años. Y entonces, pues obviamente, las finanzas de cada persona, pues tendrá que dar para los 100, los 120 años que viva el ser humano. Entonces, todos estos días yo he estado leyendo así como que muchas teorías conspiranoicas alrededor de este hecho que ocurrió con Mitos y de cómo Mitos se dice que no lo van a sacar al mercado, que solamente se va a quedar con las empresas, porque ya hubo empresas que dijeron, tengo vulnerabilidades en mi sistema de software, perfecto, las voy a corregir, la inteligencia artificial me va a ayudar a corregirlas, pero ¿qué nos garantiza que evidentemente no hay otros mitos? Porque este fue el boom porque la propia inteligencia artificial violó los candados de los humanos y se hizo público. Pero ¿qué nos garantiza que no existan otros mitos? Otras inteligencias artificiales que también existen y que también están por ahí navegando en los sistemas y que los utilizan los superpoderosos en el mundo para, para controlarnos, para, no sé, para muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué piensen ustedes sobre esta noticia y qué especulen ustedes sobre el futuro y de todas estas teorías conspiranoicas que hay alrededor desde las más bizarras hasta las más locas que, si lo pensamos seriamente, yo sí me puse a pensar, dije, sí, sí, es que sí podría pasar. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Me gustaría escucharlos. Vas, güey. Vas. Bueno, a ver, híjole, es que es un temazo, ¿no? Porque como saben, yo siempre he sido fan de... Hay dos géneros literarios que me gustan mucho, la ciencia ficción y el terror, ¿no? Y aquí es donde la realidad que estamos viviendo se empieza a acercar a la ciencia ficción. Y es que la ciencia ficción siempre ha sido un género literario muy bello, que les gusta mucho a los obsesivos, como yo, porque es un ejercicio de imaginación, así de con lo que ya tenemos en este momento, si por ejemplo tal tecnología se aplica y se sigue desarrollando a futuro, cuáles son sus posibles aplicaciones, y a partir de ahí construyes historias. eh, que con tecnología que no todavía no tenemos, este, pero que sí podría llegar, o sea, tenemos los fundamentos para con la tecnología actual, ¿no? Por ejemplo, los escritos de Isaac Asimov, ¿no? O sea, todos los grandes de la ciencia ficción, que de hecho la próxima semana no se la pierdan, voy a reseñar un libro de ciencia ficción que precisamente habla de qué pasaría si una inteligencia artificial se convirtiera en Dios, ¿no? Y es sumamente interesante. Va como muy ad hoc con esto, pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente semana. Ah, pero, o sea, esto la verdad yo no lo había escuchado, o sea, ahorita estoy como muy centrado en otras cosas, pero se me hace efectivamente muy alarmante,
¿no? Porque con esto hay como dos posibilidades, ¿no? O sea, podría ser que detrás de esta inteligencia artificial pues hay intereses humanos, ¿no? Y obviamente están controlándolo y que es como lo más probable, ¿no? De, de que esta inteligencia artificial hizo algo que no se esperaba, ¿no? O que no estaba programada para hacer, para servir a los intereses de alguien, ¿no? Y eso es bastante preocupante porque te deja ver pues el grado de control al que somos susceptibles si esto no se regula, ¿no? Pero la otra posibilidad todavía está más cabrona, porque ahí es donde te acercas más a la ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no hay nadie humano detrás de eso? Eso ya denota una intención, ¿no? O sea, ¿por qué la inteligencia artificial hizo, o sea, esto de publicar? La verdad estoy hablando con base en lo que escuché a Olis, no he investigado la noticia. ¿No? Entonces cualquier como desacierto es como por mi propia chaqueta mental, ¿no? Pero es como si es un antecedente de que ya hay un acto volitivo por parte de una inteligencia artificial, lo cual está bien cabrón, ¿no? Porque una cosa es que tú le pidas, y eso es como lo que ha caracterizado hasta ahora las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales no hacen nada hasta que tú se los pides, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de que una inteligencia artificial hizo algo que nadie le pidió, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón porque entonces teorías conspiranoicas, o sea, a mí que me gusta la ciencia ficción en literatura e incluso también en cine, ahí tenemos como James Cameron, ¿no? ¿Sí es James Cameron? El que hizo Terminator, ¿no? El director. Dijo, es que a todos les mama Terminator, pero yo no hice Terminator en los ochentas con la intención de que fuera entretenido. Era como yo podía ver y muchos que estamos con ese mundo de la tecnología podemos ver hacia dónde iba y era una advertencia de hacia dónde podía llegar, ¿no? Y estamos ahí, o sea, estamos en ese punto donde una inteligencia artificial ya hizo algo que nadie le pidió hacer. Fue quizá un error de programación, quizá, no sé quién sabe, pero ya es algo que no se esperaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho, que he visto como 5 veces, no sé si la han visto, se llama Person of Interest, persona de interés, ¿no? Si no la han visto y les gusta como esta parte que está como muy en boga, es como véanla, véanla, está muy muy buena. Porque te habla precisamente de cómo es el mundo con una inteligencia artificial, ¿no? Y qué pasa cuando no solamente hay una, sino en esta serie en particular son dos y están en guerra, ¿no? Y te dejan ver como todo el poder que tienen las inteligencias artificiales y es al mismo tiempo también una advertencia de qué es lo que podría pasar. O sea, probablemente, por ejemplo, hay una teoría conspiranoica, no sé si la han escuchado, que se llama la teoría del Internet muerto. ¿Sí la han escuchado? La teoría del Internet muerto dice que gran parte de las interacciones y comentarios y cosas que suceden en el Internet no viene de humanos, viene de bots, de máquinas programadas. Entonces, cuando tú ves un video de YouTube, por ejemplo, y tiene comentarios como de, oh, gran video, ¿no? De, oh, me sorprendió, o sea, la teoría dice que esos comentarios no son de usuarios ni de personas. No son bots programados y entonces así es como se manipulan los algoritmos para hacer ciertas tendencias virales y otras no. ¿No? Y eso ya denota como algo muy alarmante porque entonces todos nuestros intereses, todo lo que estamos viendo, todo lo que despierta nuestro interés ya está previamente manipulado y prediseñado. No para servir intereses políticos, económicos, lo que quieras, ¿no? O sea, han escuchado eso de que el algoritmo te conoce mejor que tú mismo, ¿no? Que luego, al principio la teoría era como es que el algoritmo te escucha, ¿no? Pero, y seguramente todo nos ha pasado, ¿no? O sea, si es así, a veces si tú hablas, ¿no? De triciclos rojos y de repente te empiezan a aparecer cosas de triciclos rojos, ah, cabrón, si me está escuchando. Pero esto va más allá, o sea, esto va incluso como de, hay veces que ni siquiera has hablado un tema con nadie. Y de todos modos los pinches anuncios y la información te empieza a llegar. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo tenía como ya desde cuando he pensado empezar a estudiar, que ahorita ya empecé a estudiar. Pero yo no, o sea, nada más era una idea en mi cabeza. No la había comentado con nadie. Y de repente me empezaron a llegar, este, o sea, y tampoco es que la investigara ni nada, o sea, no solamente lo piensas.
pero a partir de tus intereses, a partir de lo que es el Internet, el algoritmo o los algoritmos te van analizando, ¿no? E incluso ya es como una teoría como de hasta ya puede predecir tus motivaciones, ¿no? O sea, hubo un fin de semana que estaba scrolleando en Facebook, porque yo soy millennial, me gusta Facebook, ¿no? Y de repente me apareció, ¿quieres obtener tu título gringo gratuito? ¿No? Y dije, ah, no mames, y entonces me metí, ¿no? Y ese mismo día yo ya estaba inscrito en la universidad gringa. No, o sea, son como cosas que dices, no mames, está muy cabrón todo lo que hay detrás. Em, y sí, efectivamente, o sea, definitivamente todo va a cambiar. Yo también leí el mismo artículo que Olis, ¿no? Como de muchas de las, o sea, ya está habiendo una reestructura en la educación y sí leí el artículo de China que ya quitó como muchas carreras y está metiendo otras, ¿no? O sea, hay una teoría que dice que en un punto lo único que se va a estudiar es cómo mandarle o cómo hablar o comunicarte, cómo comunicarte con una inteligencia artificial, porque es lo único que vas a necesitar, güey, ¿no? Entonces, eso está bien cabrón, güey. O sea, que ya estén eliminando, por ejemplo, revisión de textos, ¿no? O sea, como a nivel profesional, que ya estén eliminando la traducción, que ya estén eliminando comunicación. O sea, todo eso es como de, no mames, o sea, está chingón que por un lado ya tenemos algo que nos permite ahorrarnos todo eso, pero por otro lado, que tanto en el trasfondo o en un nivel como más arriba, en un nivel meta se están como borrando y perdiendo ciertas habilidades que hasta ahora han sido muy importantes para el ser humano, ¿no? Entonces sí, es bastante interesante. Les digo, voy a investigar la noticia a fondo y a ver qué encuentro, pero pues muchas gracias, Oli, es muy, muy interesante. Muchas gracias, Toño. Sí, yo también, por ejemplo, ahorita me vino a la mente, no sé si han visto la película Megan 2, que precisamente habla acerca de que hay otra inteligencia así desarrollada, así como Megan, y obviamente empieza, que quiere, pues obviamente dominar todos los aspectos de inteligencia artificial, todo esto y bla. Entonces, obviamente, Megan empieza a hablar con con su creadora, tal, y se empieza a hacer el desarrollo y el clímax de la película. Pero más allá de eso, yo creo que Albert Einstein decía algo bien interesante. Él decía que cuando el mundo pareciera una telaraña, la inteligencia humana iba a desacelerarse, es decir, que cada generación iba a ir como que desacelerando su inteligencia, es decir, íbamos a depender más de otro tipo de cuestiones que desde nuestras propias habilidades, ¿no? De nuestras propias habilidades blandas, de nuestra propia inteligencia. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Cuando empezó esto, yo dije, es maravilloso, pero es un arma de dos filos. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía Olis de mitos, ¿no? Y obviamente anteriormente ya habían salido ahí unos brotecillos pequeños de algunos algoritmos desarrollos, por ejemplo, por Facebook, ¿no? Que obviamente empezaban a desarrollar un propio lenguaje y que empezaban a hablar de lo que era la humanidad, de cuál era el riesgo de la humanidad para incluso el propio planeta. Entonces, yo creo que es súper interesante preguntarnos y cuestionarnos hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos dejando de desarrollar ciertas habilidades que nos hacen cada vez más inteligentes. Por ejemplo, obviamente este es un canal de lectura, ¿no? Pero a las nuevas generaciones de verdad da tristeza muchas veces verlas como no les llama la atención leer, no les llama como un hábito la lectura. Por ejemplo, el tipo de cosas que ellos quieren jugar, desarrollar sus habilidades kinestésicas, ¿no? Esta parte de tal vez como en nuestras generaciones aprendimos, ¿no? De las tres personas que estamos aquí. Eh, Obviamente sí requerimos adaptarnos, pero también ver hasta qué punto esto puede, obviamente, salirse de las manos, ¿no? Yo creo que mitos, pues es obviamente un claro ejemplo de que esto va en evolución, que tanto esta creación va a ir
evolucionando y qué tanto los humanos estamos involucionando. Entonces yo creo que es interesante y es un tema súper debatible, súper, súper bueno. Y obviamente yo decía, bueno, yo ya veo, ¿no? Por ejemplo, cuando vendes por internet y dices, bueno, voy a subir mis fotos, las más bonitas y tal, tal, tal. Y de repente hasta te dice, puedes crearlas con IA en segundos, te quedan súper bien y tú vas eligiendo cuál quieres, ¿no? Y tú dices, ah, pues esta no, esta sí, esta no. Y dices, bueno, está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, como diseñadora veo que mi profesión está prácticamente en declive. ¿Por qué? Porque obviamente tienes ya la inteligencia artificial que obviamente la usas, obviamente hay diferentes públicos a los cuales te puedes dirigir, pero obviamente la inteligencia artificial es súper facilísima, está en acceso de todos. Yo creo que nada más ahí es sí ver escenarios catastróficos que de repente nuestra mente humana obviamente va a decir, no, pues esto sí, esto no, esto, ¿qué sucede, no? Entonces yo creo que ahí... eh, requerimos empezar a preguntarnos y a cuestionarnos acerca de qué tanto estamos dependiendo y qué tanto no estamos dependiendo de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar diseño publicitario hace muchos años, no me pregunten cuántos, decía un profesor, lo que pasa es que mi hijo es publicista y él, si se va la luz, en ese tiempo, pues el internet apenas, ¿no? Si se va la luz o el internet, no puede hacer nada, no puede sacar un proyecto, ¿no? Entonces yo decía, sí es cierto, muchas veces dependemos de otro tipo de cosas. Ahorita obviamente dependemos de la inteligencia artificial, empezamos a depender obviamente de otro tipo de técnicas, cualquier cosa, pues ya le preguntamos, ¿no? Cualquier cosa ya. Entonces, sí es cierto, yo creo que van a haber carreras en un futuro en los cuales obviamente las personas requeriramos desarrollar nuevas habilidades en compañía de la inteligencia artificial, porque muchas veces ya hasta la vemos como nuestro equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, es que es mejor una IA a pagarle a una persona que me pueda desarrollar esto? Y obviamente también ahí hay que reflexionar qué tanto nos queremos volver dependientes o qué tanto nosotros requerimos empezar a saber cómo se hacen las cosas para después, obviamente, ponerlo en manos de una inteligencia artificial. Entonces, Solis, muchas gracias porque la verdad es muy, muy interesante todo esto. Me llamó mucho la atención esta parte de la posverdad, ¿no? Que muchas veces los seres humanos somos filosóficos, estamos reflexionando, estamos haciendo otro tipo de cuestiones ahí, que obviamente la inteligencia artificial, yo no dudo que pueda desarrollar otro tipo de cuestiones ahí, ¿no? De habilidades blandas, que eso es lo que contrasta, ¿no? Que nosotros nos podemos hacer de un diferenciador profesionalmente y que obviamente no dudo que más adelante lo puedan hacer. Yo creo que, híjole, este tipo de cuestiones de tanto de la creación y de todo esto que se va desarrollando, pues es muy interesante, ¿no? Muchas veces dicen que tu creación puede como que ir más allá, ¿no? Pero yo creo que el potencial humano también está ahí. Entonces, yo creo que ahí depende de cada una de nosotros reflexionar, estar ahí súper, súper bien atentos, sí, a lo que pasa, a que esto pues, obviamente se ve apocalíptico, catastrófico, pero también creo que los seres humanos debemos de hacer lo que nos corresponde también. Entonces, pues muchas gracias porque está súper, súper bueno, súper debatible. Y pues bueno, no, si no quieren añadir algo más o no sé, em, seguiría yo. ¿Listos? Bueno. Entonces, bueno, yo les traigo dos, pero yo creo que por cuestiones de tiempo voy a elegir una nada más para no alargarnos tanto. Bueno, yo les traigo esta parte de el doctor Michikuchi. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es un nombre japonés, es de un científico. Este científico, ¿qué sucede con él? Bueno, él hablaba acerca de dicen que lo silenciaron, que de repente ya dejó de publicar cosas, obviamente, y pues ya más o menos como por los 80 desapareció.
¿Cómo desapareció? Me da la impresión de que es parecido a lo que obviamente plantea el doctor Greenberg, que obviamente ya hablamos de esto en la parte uno de teorías conspiranoicas, que si no has visto, velo porque aquí está en el canal. Bien, entonces, ¿qué sucede con él? Él decía que las personas obviamente somos energía. La creación es energía, todos somos energía. Obviamente se va a la filosofía, siento yo, oriental, que es de sus raíces, y dice que las personas, la materia, todo lo que somos, lo que comemos, nuestras células, nuestro cuerpo, todo es energía. Por lo tanto, obviamente lo que decimos, lo que pensamos es energía y obviamente se va a reflejar, ¿no? Obviamente la energía se transforma. Él lo que decía es que las personas, obviamente, cuando nos enfermamos, empezamos, obviamente, ¿cómo se podría decir? No a morir, sino simplemente a tener una variación. Él le decía como un tipo inflamación que podía haber, algo que cambiaba como que esta parte de cómo la materia era. Entonces, por lo tanto, él decía que la materia prácticamente no existe. Esto me recordó mucho a una escena de Matrix en la cual obviamente estaba Neo y está el niño, no sé si era el oráculo, no me acuerdo, era en la casa del oráculo. Y estaba obviamente la niña, vamos a imaginar que esto es una cuchara, estaba el niño, la niña con la cuchara y obviamente le estaba doblando. Y decía Neo, bueno, se quedó así como que viendo, ¿no? Que cómo podía doblar la cuchara. Y el niño le dijo, dice, ¿quieres saber cómo se dobla la cuchara? Y él, pues sí, ¿no? Y le dijo, pues es que, ¿por qué no mejor en lugar de preguntarte cómo se dobla la cuchara, te preguntas si en verdad existe la cuchara? Entonces, obviamente, cuando, em, cuando él saca su teoría, obviamente él dice así como que, pues es que la materia es prácticamente como partículas que están así en constante movimiento, 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 así como si fueran muchos puntitos, y lo que pasa es que es energía y se está moviendo. Y por lo tanto, él decía que, que esta materia no era más que una como, o sea, era como energía, pues, o sea, era algo que podíamos modificar. Y por lo tanto, obviamente decía que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, y si yo ofendo a alguien más, obviamente le estoy lanzando esa energía que el cuerpo de la otra persona va a empezar a recoger. Por lo tanto, esa vibración tiene esta parte de energía y por lo tanto así se crea la energía. Eso es lo que él decía. Entonces, está interesante porque él decía es que nosotros no necesitamos ni fármacos cuando nos enfermamos. El cáncer obviamente pues es reversible. Empezaba a decir este tipo de cosas. Por lo tanto, pues obviamente pues, desapareció. Y obviamente, pues a los grandes que manejan todos estos hilos de los cuales ya hemos hablado antes, no les conviene. Por lo tanto, pues está interesante porque te haces como que esta reflexión, ¿no? De qué tanto estamos cayendo como que en esta parte de intereses, obviamente capitalistas, de obviamente intereses de decir, ¿sabes qué? Pues la realidad debe de ser de esta manera, ¿no? Lo que tú veas prácticamente como dicen, ¿no? Como la Matrix o todo este tipo de cosas, la matriz, todo esto, de que son cosas que nosotros obviamente tal vez percibimos de una manera y que no necesariamente tiene que ser como la realidad, lo que es, ¿no? Entonces está súper bueno, súper interesante. Él lo lleva obviamente a la persona, lo lleva a la mente y obviamente esa energía va a reflejarse desde lo que comemos, ¿no? Él decía, si tú, por ejemplo, empiezas a comer cosas que duran más tiempo, por ejemplo, vegetales, cosas, obviamente verdes, que vienen de la tierra, que no son así como procesadas, por así decirlo, carnes, por ejemplo, ¿no? Obviamente vas a vivir más. Y si tú empiezas, obviamente, a consumir
y ahí ponía, ¿no? Ultraprocesados, carnes, todo esto que obviamente trae como que toda esa carga energética, porque él decía que todo es energía, todos somos energía. Obviamente, eso trae como que esa parte de, incluso hasta lo que decía, ¿no? Muchas veces de otro tipo de marcas de pollo frito, ¿no? De que matan al animal y obviamente trae como que toda esa adrenalina, todo ese tipo de cosas, obviamente no lo comemos, lo tragamos. Y por lo tanto, esa energía se queda en nuestro sistema y por lo tanto, esa energía obviamente se va a reflejar de una o de otra manera. Por lo tanto, él decía, pues obviamente que esa salud, que esa vitalidad depende de nosotros y que obviamente toda esa energía es circulación. Si nosotros tenemos un bloqueo, perdón, era la palabra, cuando nos enfermamos es un bloqueo. Entonces podemos obviamente, estimulando ciertos puntos del cuerpo, vamos a obtener ese desbloqueo y por lo tanto nuestra salud va a estar bien. Entonces obviamente pues, lo silenciaron, obviamente porque pues, no les conviene. Y pues obviamente si nos vamos a, por ejemplo, la medicina tradicional china, obviamente habla de elementos del cuerpo. Por ejemplo, cuando estás malo de la garganta, ¿no? Que te aprietan aquí, o por ejemplo, mi mamá que estudió eso, obviamente me dice, ¿te duele la cabeza? No, pues sí, y paz, ¿no? Una vez recuerdo que yo estaba dando una sesión de coaching y siempre que me generaba a esta coachee, así le llamamos a las personas que son los clientes, o sea fuera en persona o en línea, así como estamos ahorita en Zoom, terminaba yo con dolor de cabeza. Entonces me decía mamá, sí, porque hay veces que cuando tú, por ejemplo, escuchas a alguien o quieres tener esa intención de cuidar, de curar o de desatar nudos en una persona, sea que lo creas o no, energéticamente eso tiene que ver. Entonces, obviamente, pues la energía se puede traspasar. Entonces, me acordé ahorita de eso porque pues este doctor, ¿no? Este científico Michikuchi decía eso, ¿no? Y hablaba obviamente del ki, hablaba de diferentes cosas que somos como que energía, que lo vemos en otro tipo de representaciones como caricaturas, como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces está muy interesante, me llama mucho la atención esta parte de cómo somos energía, de cómo podemos empezar a interpretarlo y pues hasta aquí mi teoría conspiranoica. No sé si quieran añadir algo, chicos. Sí, es verdad. Fíjate que ya les he comentado aquí en varias ocasiones que yo tengo un detalle de salud desde hace un año o poco más de un año. Hasta la fecha, la medicina tradicional no me ha podido dar un diagnóstico porque, pues, aparentemente es una enfermedad autoinmune, pero con los estudios que me hacen de rayos X, sangre y todo lo demás, no tengo la sintomatología que debería de tener de esa enfermedad autoinmune. Y entonces estos meses ha sido un interesante recorrido por todo esto. Inicialmente, pues yo me inclino más por la medicina alópata, pero esto que tú mencionas, sí, sí es verdad. Incluso se menciona de las teorías conspiranoicas que pues las grandes farmacéuticas han creado las enfermedades y nos las han puesto en la sociedad. O, por ejemplo, cómo hacer que las personas vivan dependientes de los fármacos o de ciertas cosas, pues generales estrés, ¿no? De hecho, por ahí también existe una teoría conspiranoica de Henry Ford, que en una convención, eh, Henry Ford dijo, yo como máximo magnate del mundo y de los Rockefeller, sobre todo Rockefeller dijo, yo como los magnánimos del mundo, eh, necesito a gente que esté dependiendo de su trabajo y que esté dependiendo pues de los grandes emporios. Y entonces generaron
que en las escuelas se diera cierto tipo de educación de una manera tradicional y que pues estuvieran prácticamente como en esta carrera de la rata que se le ha mencionado en tiempos actuales, que ilusionen tener un título universitario, pero también tener un trabajo, pero también ser asalariado, pero también casarte y tener hijitos, pero ahora tienes responsabilidades, pero también quieres una hipoteca de casa, pero también quieres un coche, pero también quieres ir de vacaciones. Y entonces en esta carrera de la rata, pues los tienen dependientes o los tienen trabajando para estas empresas, ¿no? Y esto sí es verdad, Pau. O sea, yo me he involucrado de buenos meses hacia acá en este tipo de situaciones que son alternativas a la salud, de medicina alternativa, como le llaman, y que sí, efectivamente, yo he ido a acupuntura y efectivamente a mí me enseñaron a tocarme ciertos puntos del cuerpo para eh, pues para que mi cuerpo, en específico mi cortisol baje. Por ejemplo, yo les puedo decir algo muy bueno que a mí me ha funcionado mucho, es el método Yuen. Y el método Yuen, o sea, va en contra de toda la cuestión eh, lógica, razonable. Eh, yo no suelo hablar mucho de los chakras, solo con ciertas personas contadísimas en el mundo que yo creo y siento que están en la misma sintonía, pero es verdad, cuando los chakras no están sintonizados con nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo deja de funcionar de manera armónica. Y eso pareciera que la medicina tradicional lo quiere ocultar, pero es real, existen curas para todas las enfermedades, existen cura para todas las enfermedades que dicen que no existen cura. Los que ustedes quieran, cáncer, diabetes, todas las que ustedes quieran y que la mayoría de la población tiene y tiene por algo, porque dentro de las teorías conspiranoicas se dice, se cree que las mismas condiciones del entorno social pues hacen a que estos elementos se activen con ciertas circunstancias. Incluso dentro de la biodescodificación también existen pues ciertos elementos que activan estas enfermedades o estos síntomas, pero que son reversibles y son curables. Y igual lo mismo, el algoritmo a mí me pone mucho de biodescodificación, método Yuen, y que efectivamente yo he comprobado que sí sirven. Y aunque la medicina tradicional nunca pudo darme un diagnóstico certero, con métodos alternativos, yo he mejorado mis síntomas de dolor. Y pues ha sido muy, muy satisfactorio, pero sí es real. Hay una gran empresa de farmacéuticos o de industrias alimenticias que tú mencionabas, Pau, que quieren pues personas enfermas, personas dependientes de fármacos, personas que estén dependientes de un salario, que estén pues todo el tiempo como que en esta dinámica de trabajar para otras personas y que le estén sirviendo a otras personas y que ya a los 60, 65 años pues ya no tengan la energía ni la vitalidad para poder disfrutar sus vidas de las tantas teorías conspiranoicas que existen y que pues sí es real, lo vemos en el entorno. Incluso, por ejemplo, si nos vamos más loquillos, qué tan de verdad fue que el COVID lo crearon en un laboratorio y que lo sacaron a la sociedad para generar, pues, paranoia, para generar cuerpos vulnerables, que el sistema inmune, pues, se volviera vulnerable y que nos volviéramos dependientes de ciertas cosas, ¿no? O sea, es como ya ir más a lo extremo, pero existen esas teorías conspiranoicas, pero también está la otra parte de que hay alimentos que la misma naturaleza da, hierbas que la naturaleza da,
y que curan enfermedades y que pues con el paso de las generaciones y las nuevas herramientas pues se han desaparecido. México tenía en el IMSS incluso una herramienta, tenían un libro publicado de herbolaria por algunas razones y los médicos lo seguían. Esto me lo dijo un médico del IMSS. Y por algunas razones descontinuaron ese libro, pero muchos médicos, o sea, se guiaban con ese herbolario mexicano de plantas medicinales curativas que había en nuestro país y que en la década de los 60, 70 lo descontinuaron porque no le convenía a cierto sector que estos conocimientos se supieran y que sobre todo las personas al frente de un sistema de salud lo supieran y lo ejercieran, entonces por eso lo descontinuaron. Y hoy en día es muy triste ver a los médicos que están, y sobre todo a los médicos especialistas que están enfrente de una institución, sobre todo de gobierno, y que no pueden dar un diagnóstico y que son tan ineficientes y que todo se basa en estar escribiendo a través de un escritorio, de una computadora, y no te tocan y no te ven, que lo más elemental es eso. Entonces, sí, son de estas teorías locas que existen de control sobre la sociedad. No sé qué piense Toño. Creo que es exacto, es como una de las características más bellas de las teorías conspiranoicas y por eso todos nos atraen tanto, ¿no? Porque nosotros no somos como los bichos raros en esta cuestión, o sea, todos en una buena peda, por ejemplo, terminamos hablando de teorías conspiranoicas, ¿no? Y el pinche debate que se arma está bien chingón. Si en otros países no lo hacen, qué pena su vida, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto en este tipo de teorías es como, ¿qué tanto alcance tienen los poderosos? ¿No? Porque, o sea, estaba leyendo en un libro recientemente que les voy a traer dentro de dos que a mí me toca reseñar, ¿no? Decía que estaban entrevistando a un médico, ¿no? Y el médico decía, es que yo fui médico así como de esos que ejercen y están como en el tope de su profesión en los ochentas, ¿no? Y a mí me parece lamentable que el tratamiento para el cáncer siga siendo el mismo que en los ochentas, ¿no? O sea, nos estancamos, o sea, no es posible que no se hayan descubierto cosas cuando antes el avance que, al menos en mi campo, que era la medicina, venía siendo exponencial, ¿no? Y siempre venían ideas de otras ramas que encontraban soluciones para la rama de la medicina que eran completamente novedosas y terminaban resolviendo problemas y curando enfermedades que nunca se tenían en cuenta. Digo, obviamente el libro se va por otro lado, ¿no? Que ya después se los voy a reseñar. Pero me vino a la mente este pequeño pasaje, ¿no? Porque es como, a ver, estadísticamente sí, em, estadísticamente, ¿cómo decirlo? Ah, o sea, el avance que hemos tenido se sigue teniendo avances todos los días, pero todos siguen siendo dentro de la misma rama, ¿no? O sea, ya no hay avances novedosos que sigan así. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde cabe preguntarse, quizá todos los avances novedosos que son como saltos, no es un empujón constante, sino que son saltos, están siendo callados, ¿no? Y los intereses económicos de esferas poderosas, pues ahí es donde tienen su influencia, ¿no? Es como, hay una serie que está, si no la han visto, se las recomiendo mucho. No sé si ustedes la han visto, si te dan cuenta de HBO Max. Puta, es una chulada esa serie, se llama Efectos Secundarios. Es increíble, es animada y la animación está bien pedorra, pero la historia que cuenta precisamente te habla de ¿cómo se llama? Los que estudian los hongos, micólogo, no me acuerdo, ¿no? No, no se llama micólogo, quién sabe cómo se le llama, ¿no? Pero bueno, es un biólogo que está especializado en hongos y entonces descubre un hongo que básicamente te cura todo, o sea, te lo comes y te cura absolutamente todo, ¿no?
Y entonces la historia es una serie muy cortita, animada. Es una travesía de todas las cosas que tiene que atravesar porque están intentando callarlo, ¿no? Entonces es como de, nos han enseñado que el conocimiento y el avance científico y tecnológico es escalonado, ¿no? Pero la verdad es que no siempre fue así. De hecho, la ciencia es maravillosa porque siempre ha tenido como de repente es disruptiva y de repente por serendipia o por lo que quiera se descubren cosas increíbles, ¿no? Completamente inesperadas y ese tipo de cosas ya no se escuchan, ¿no? Entonces sí es como de cabe ahí es donde entra la teoría conspiranoica de qué tanto esos intereses políticos, económicos, lo que quieras, tienen un alcance y qué tanto eso nos está frenando como especie, ¿no? O sea, en caso de que sea así, porque, eso es a donde iba hace rato, que se había ido la idea, ¿no? Estadísticamente, estos casos deberían de ocurrir todo el tiempo, ¿no? Estadísticamente debería haber nuevas cosas porque el mundo es como muy complejo y en todas las áreas de estudio que hay a nivel científico, hay personas que dedican su vida a estudiar fenómenos que hasta la fecha no se han estudiado. Aurora, por ejemplo, que no está acá, es un gran ejemplo y es bióloga, tiene un doctorado, ¿no? O sea, si hay tanta gente haciendo este tipo de investigación, ¿por qué seguimos atorados muchas veces con cosas que se descubrieron hace 30, 40 años? ¿No? Entonces, y sí, por ejemplo, ella, qué lástima que no está aquí, pero podría compartirnos, ¿no? Como vivir como investigador está súper castigado, cuando debería ser de los empleos más pagados o mejor pagados, ¿no? Las becas cada vez son más raquíticas, o sea, cada vez como que en el trasfondo se va desmotivando a la gente para dedicarse a expandir las fronteras del conocimiento, ¿no? O sea, se siente como si hubiera una fuerza que está empujando en contra del progreso y precisamente ahí es donde entra la teoría conspiranoica, ¿no? Mucho de eso se cree que es por un interés económico, ¿no? Lo cual no lo podemos comprobar, lo cual es muy frustrante, pero tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues ya, hasta ahí mi comentario. No sé, o sea, con respecto a la medicina alópata y alternativa y todo eso, no lo sé, o sea, yo como buen psicólogo siempre apelo y siempre creo que el poder de la mente es muy cabrón, ¿no? O sea, el efecto placebo es nada más uno de los muchos ejemplos de cómo la mente puede materializar cosas, ¿no? Entonces quizá la medicina alópata, alternativa, holística, funciona con eso, pero ¿cómo no está, o sea, cómo podemos estar seguros de que la medicina también, no es alópata, perdón, la homeopática decía, ¿no? Como la medicina tradicional, o es más, la medicina moderna que tenemos, que la pastillita que te cura el dolor de cabeza, no funciona también con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí me estoy yendo por otro lado, que quizá podamos hablar de ello en otro momento, pero ah, es frustrante no poder saber, o sea, si realmente hay alguien que esté impidiendo el progreso de la humanidad como especie por intereses políticos económicos, lo cual sería algo como muy, no sé, me enoja, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi comentario. Bueno, y entonces ahora voy yo, ¿no? Y es que lo estaba pensando, es que sí traigo una, pero con esta teoría que voy a exponer no es conspiranoica, pero quiero abrir la puerta para que después nosotros empecemos a hablar de este tipo de teorías también, ¿no? Y bueno, como saben, a mí me gusta mucho el horror, la ciencia ficción. Entonces, y también abrir la puerta para lo que voy a reseñar la siguiente semana, ¿no? Eh, Empezar con, yo les decía, traigo como una teoría que se puede derivar como en dos teorías, que no les voy a llamar conspiranoicas, porque conspiranoica implicaría que hay como un grupo o un individuo con mucho poder que está influyendo en ese pedo, ¿no? Pero aquí no, aquí nos vamos como a una escala mucho más grande, ¿no? No sé si sepan cuál es la paradoja de Fermi. ¿La han escuchado? Bueno, Enrico Fermi fue un físico que en los 70, creo que sí fue en los 70, sí, en los 70, en los 60, algo así.
em, dijo, a ver, el Sol no es ni de pedo ni de lejos la estrella más vieja del universo, ¿no? Es más, ya ni siquiera del universo, de la galaxia, ¿no? Y sin embargo, el Sol permitió que el planeta Tierra tuviera vida. O sea, la vida surgió de este planeta, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que en una sola galaxia hay miles de millones de estrellas mucho más viejas que el Sol. Y cada una de estas estrellas tiene muchos planetas. Algunos tienen menos que el sistema solar, pero la gran mayoría tiene muchos más planetas que el sistema solar, ¿no? Entonces, o sea, hablando de probabilidad y estadística, muchos de estos planetas ya deberían haber desarrollado formas de vida, ¿no? Y entonces Fermi decía, o sea, ya, y vida que evolucionó desde hace mucho, o sea, desde mucho antes de que naciera nuestro Sol y nuestro sistema solar y la vida en nuestro planeta. O sea, conclusión, ya debería haber civilizaciones completamente desarrolladas en otro nivel o en otro pedo, ¿no? El espacio debería estar plagado por civilizaciones que envían flotas interespaciales pues a navegar por el cosmos, ¿no? O sea, a navegar por el universo. Entonces, eso es lo que debería ser. O sea, imagínense millones de miles de millones de estrellas en una sola galaxia y estamos hablando de que son millones de galaxias. El universo debería estar completamente, es más, hasta sobrepoblado, ¿no? Y la pregunta de Fermi se quedó como muy grabada, ¿no? Así de, entonces, si este es el caso, ¿en dónde están todos? ¿No? Porque hasta la fecha nosotros seguimos creyendo que estamos solos, ¿no? O sea, probabilísticamente lo que indica es que debería haber mucha vida en el universo. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia, no hemos encontrado ninguna respuesta. ¿Dónde están todos? ¿No? Y entonces a partir de ahí se empezaron, o sea, obviamente las explicaciones pues más frecuentes son una, ¿no? Y es como precisamente donde entra la paradoja de Fermi en conflicto, ¿no? O sea, una es que la vida es una anomalía estadística muy poco común en el universo, ¿no? Lo cual, de acuerdo con la paradoja de Fermi, es como de eso no tiene sentido, ¿no? Segunda es que no hemos encontrado otra señal de vida en el universo porque pues nuestra tecnología, nuestros medios de comunicación todavía no nos permiten, o sea, están como muy primitivos, todavía no nos permiten alcanzar como fronteras mucho más lejanas, ¿no? Son como las dos explicaciones. Pero después cómo se desarrolló esta, y no sé si han escuchado la teoría del bosque oscuro, y esa es como una de las teorías que les quiero traer, ¿no? Y la otra es la teoría, ¿cómo se llama? Del gran filtro, ¿no? Que fueron respuestas hipotéticas a la paradoja de Fermi. Entonces, la primera, la del bosque oscuro, que creo que ya se les había hablado un poco cuando reseñé la teoría de los tres cuerpos de Cixin Liu, ¿no? La teoría del bosque oscuro, ¿sí saben de qué trata o qué es? La teoría del bosque oscuro dice que nosotros, o más bien, nosotros no hemos tenido contacto con ninguna otra civilización alienígena porque el universo es como un bosque oscuro, ¿no? Y ese bosque oscuro está lleno de cazadores. Entonces, si una especie empieza a hacer ruido, empieza a dar señales de, hey, aquí estoy, vengan a visitarme, ¿qué va a pasar? Automáticamente te conviertes en la presa, ¿no? Entonces, civilizaciones que son mucho más avanzadas que nosotros, llegan como llegan a desarrollar como toda una serie de mecanismos tecnológicos para protegerse y evitar que sean detectados, porque eso te pone a merced del resto del universo y el resto del universo es malo. De hecho, Cixin Liu lo explica mucho en su segunda novela de la trilogía de los tres cuerpos. Te dice, ¿no? Entonces es la teoría del bosque oscuro, o sea, ¿por qué una civilización que en teoría son mucho más inteligentes que la humana serían predatorias, serían destructivas, ¿no? Y es que ahí es donde empiezan el segundo concepto, que son las cadenas de sospecha, ¿no? Entonces, a ver, es la primera vez que tú y yo nos vemos, no nos entendemos, no hablamos. Entonces, yo no conozco tus intenciones, ¿no? Y entonces yo sé que tú sabes que yo no conozco tus intenciones y tú tampoco conoces las mías.
Entonces empieza una cadena de sospechas donde yo sé que tú sabes que yo sé que no conozco tus intenciones. Y entonces empieza una sospecha cada vez más grande y entonces se llega a la conclusión de que, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar a que tú me hagas daño, ¿no? O sea, como no conozco tus intenciones, voy a asumir que tú eres malvado y por lo tanto, antes de que me tires el primer chingadazo, yo te lo voy a tirar a ti. Por eso el universo se configura como un bosque oscuro. Un bosque oscuro donde a la humanidad le conviene mantenerse en la oscuridad. Entonces muchos muchos físicos, muchos científicos, incluso el mismo Stephen Hawking decía, es que es muy estúpido andar mandando señales al universo aleatorias de, hey, aquí estamos, ¿no? Y escuchen Across the Universe. No, o sea, es muy estúpido porque si alguien lo encuentra, la probabilidad de que nos encuentren y vengan, ya sea a colonizarnos, ya sea a hacer granjas de nosotros, a explotar nuestros recursos, o sea, la probabilidad de que la civilización que nos encuentre sea amigable y tenga en cuenta nuestros mejores intereses es mínima. No nos conviene estar haciendo ruido y prender una fogata en el pinche bosque oscuro y decir, míranos acá, todos estamos. No, y esa es la razón, dice, es una posible razón de por qué no hemos encontrado señales de vida. De hecho, hubo una teoría que no es conspiranoica, pero que ya sé, o sea, no es teoría, fue como un rumor de que ven que se mandó una señal en los setentas, ¿no? Una señal como un mensaje en un disco de oro, no sé qué, de la Voyager, creo, ¿no? Este, y ven que no estuvo funcionando y hubo un silencio completo, ¿no? Y de ahí se derivó que una teoría conspiranoica de que la sonda se apagó porque ante este mensaje como de vengan acá, bla, 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 de bienvenido, como de intentar de contactar con otra civilización, había recibido una respuesta que decía permanezcan en silencio. Si saben lo que les conviene, permanezcan en silencio. Ya después eso se desmintió y no, fue un rumor, ¿no? Pero como que detrás tiene como la teoría del bosque oscuro. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, ¿no? Que viene derivada de la misma paradoja de Fermi, es precisamente la teoría del gran filtro. ¿No? La teoría del gran filtro te dice que nosotros no hemos encontrado indicios o no hemos hecho contacto con civilizaciones más avanzadas porque en algún punto de la historia hay un gran filtro que no permite que las civilizaciones se desarrollen más allá de este límite. Y entonces esa civilización, ya sea, o sea, o este límite puede ser tecnológico, evolutivo, biológico, no importa, pero hay algo que les impide a las civilizaciones desarrollarse más allá de cierto punto para establecer conexión, establecer contacto o comunicación con otra civilización, ¿no? Incluso te describen un proceso en el que, ok, la vida para nacer primero tiene que nacer de la materia inerte, ¿no? De materia muerta nace la materia viva. Eso ya es como un salto evolutivo. Y de ahí que esas formas de vida primitivas evolucionen a formas de vida más complejas o inteligentes. De ahí que esas formas de vida inteligentes desarrollen algo tecnológico, ¿no? Desarrollen tecnología y el siguiente paso es que esa tecnología les permita modificar ¿cómo se llama? Sí, manipular la materia y la energía a antojo para poder hacer viajes interestelares. Entonces, esta teoría del gran filtro dice que no hay ninguna civilización con nosotros aquí porque ese filtro ocurre antes y entonces las borra de la existencia. Ya sea que se autodestruyen o ya sea que hay alguna ley desconocida de la física y que cuando se alcanza cierto nivel, ¡pum!, se borra, no se sabe, ¿no? Pero esa es la teoría del gran filtro. Entonces, ya que se establece esa teoría del gran filtro, ok, entonces estamos la humanidad, ¿no? La pregunta es, si esta teoría fuera cierta, ¿el gran filtro nosotros ya lo pasamos? O sea, ¿el gran filtro está en el pasado de la humanidad o está en el futuro? Porque si está en el pasado, esto explicaría por qué no hemos establecido contacto con nadie. Porque somos una gran anomalía de las primeras civilizaciones que pasan ese gran primer filtro, ¿no? Y entonces el futuro de la humanidad es como bastante prometedor. La otra posibilidad es que el gran filtro esté en el futuro de la humanidad, ¿no? Y quiere decir que en cierto momento vamos a llegar a un punto en el que ese gran filtro va a hacer su trabajo y nos va a borrar de la existencia, ¿no? Entonces, como ven, esas teorías están chidas, ¿no? La verdad es que estaba investigando y me salió un video, es como, no mames, está bien cabrón. Las escucho.
Yo ya había escuchado de la teoría de Fermi, em, ya me había adentrado a eso, y de las tantas teorías que existen sobre si hay o no eh, vida interplanetaria aquí en la Tierra. Por ejemplo, esa famosa de que los reptilianos son las personas que nos gobiernan, ¿no? Y que los reptilianos, Elon Musk, el actual presidente de este del norte, no sé, a que me vayan aquí, nos vayan a banear sin decir nombres, pero aquel presidente anaranjado, este, quiero mi visa, sin nombres y sin apellidos. Entonces, sí existe una teoría sobre si los reptilianos, que son estos hombres poderosos, incluso hasta artistas, gente famosa que de alguna manera sí tiene foco social, que están ahí y que están inmiscuidos entre nosotros. Y de hecho hay muchas personas que dicen que sí hay personas eh, que son de otros planetas y que están entre nosotros y que tienen algún fin y que la Tierra también, no sé si han escuchado esa o si a ti te tocó leer o escuchar esa, Toño, que la Tierra está protegida por un aro y que no sé qué, y que incluso nosotros cuando la Tierra estaba evolucionando y estábamos ahí en la época de los neandertales, llegaron estos seres interestelares y genéticamente compartieron su ADN con nosotros y por eso nosotros somos esta mezcla de varias razas en el mundo. ¿Cierto, no? De todo lo que yo he escuchado de estas teorías, porque también en algún punto como que me gusta y me enfrasco y de repente leo y de repente creo, pero luego descreo y entonces entre todo esto, yo solo una cosa tengo segura. O sea, luego cuando yo a veces por por mi tipo de velocidad mental, a veces solo preocuparme por algunas situaciones y de repente reacciono y digo, a ver, hay cosas más como de otros niveles más importantes en el más allá, este, como para yo andarme afligiendo por una cuestión simple, no sé, a lo mejor del trabajo, ¿no? A lo mejor por cualquier cuestión que desde mi percepción yo me aflijo, ¿no? Algo tan simple, tan trivial, y digo, ay, hay como cosas más con otros valores más elementales, con otros que están en otras esferas más poderosas, y a lo mejor yo afligiéndome por una tontería, ¿no? Por una reverenda simpleza. Y entonces ahí como que digo, fluye, Olivia, fluye. Hay cosas y hay intereses en el mundo y en el espacio más importantes que estarte afligiendo por la cotidianidad de la vida, ¿no? Que eso sí se puede resolver si te ocupas. Entonces, yo sí he escuchado muchas de estas teorías y a veces sí parece una botella sin fondo porque creo que desde muchos años atrás siempre ha existido este misterio de eh, cómo existimos, cómo fuimos creados, si existe un más allá, si todas estas cosas que la religión o algunas otras o desde la misma ciencia las creemos, esta necesidad de saber, de comprender y de entender nuestro origen. Y de todas las cosas místicas que también existen, por ejemplo, esta cuestión del espíritu, que nuestro espíritu también tiene la capacidad de habitar otros cuerpos, otros espacios, otras historias. Entonces, eh, a veces eh, supraponer todo esto dentro de mi realidad, a veces como que me vuela la cabeza y me vuela la existencia, porque entre el el ser positiva, el vibrar bonito, el ser una buena profesionista, el ocuparme de mis metas, o sea, como que a veces llega un punto en que dices, ya, basta, ya, que nos invadan los alienígenas, ya. Entonces, pues sí, a veces cuando suelo pensar en las cosas más vagas de la vida, digo, ay, bueno, hay poderes mucho más elementales, más altos y yo preocupándome a veces por simplezas, ¿no? Sí he escuchado mucho de esto, ¿cierto o no?
pues bueno, aquí estamos en este espacio-tiempo y pues ojalá en algún punto podamos saber qué es lo que hay más allá del espacio. La realidad es que sí, yo sí creo que no somos los únicos en el universo, sería demasiado eh, ególatra pensar que somos los únicos, existe algo más allá, no sabemos qué ni cómo es, o a lo mejor no de ciencia cierta, pero estaría interesante poderlo entender y poderlo anexar a nuestro cúmulo de cosas dentro de nuestros universos. Entonces, pues, qué interesante y también qué debatible esto que comentas, Toño. No sé qué piense Pau. Híjole, pues yo me imagino que un contacto con otra civilización puede ser así como sucedió históricamente, si nos vamos hace muchos, muchos, muchos años, por ahí de los 1500 y algo, cuando fue descubierta América. Descubierta entre comillas, ¿no? Porque obviamente había civilizaciones, vikingas y todo esto que tenían así como que la alusión de que ya había como comercio, ¿no? Entre otro tipo de cosas. Pero yo me imagino que cuando lleguen, obviamente, habitantes de otras galaxias, de otros planetas, obviamente yo me imagino que puede ser como la conquista, en la cual obviamente recordemos que hubo muchas cosas así como que feas, ¿no? En donde obviamente hubo como que masacres, hubo obviamente otro tipo de cuestiones ahí que se ponen. Y como bien lo dice Toño, ¿no? O sea, prácticamente estamos frente a frente, yo no te conozco, tú no me conoces, pero paz, ¿no? Ten, yo me defiendo antes de que me pegues. Y sí es cierto. Yo me imagino que así puede ser entonces un contacto con otra civilización. Ahora imagínense si nosotros llevamos las de perder en esta parte, ¿no? De herramientas, de armas, perdón, de armas en las cuales obviamente podemos ser muy arcaicos, ¿no? O podemos tener tal vez una mentalidad puede ser diferente en donde nosotros nos vayamos a la fuerza bruta con nuestra tecnología, con nuestra super egolatría de lo que somos actualmente los seres humanos, ¿no? De esa fantasía, de esa falacia del poder. Entonces, está interesante. Yo me imagino que podría llegar a ser así, algo parecido. Obviamente hay algunas cuestiones que obviamente se filtran, ¿no? En internet. Por ejemplo, veía hace poco que en un vuelo que iba hacia Tijuana o de Tijuana a no sé dónde, estaban así como que grabando las nubes, todo muy bonito, ¿no? Y de repente obviamente vieron una esfera, ¿no? Algo así más o menos, pero metálica totalmente, no morada, sino metálica. Y obviamente estaba ahí, viendo, o sea, como que sí se captó, lo captaron varias personas y ya de repente desapareció. Entonces, queda esta parte que no es tanto la imaginación de las personas. Obviamente ha habido muchos avistamientos que no sabemos de qué son, no sabemos si obviamente son experimentos de gobiernos, entre gobiernos, no sabemos qué hay en bases militares, no sabemos otro tipo de cosas, ¿no? Y obviamente también si son de naturaleza extraterrestre o no. Por lo tanto, obviamente también queda esa duda, ¿no? De qué tanto nosotros queremos encontrar algo que tal vez sí existe, pero que no está tanto a nuestro alcance, ¿no? Que obviamente como si nos vamos a la teoría del bosque oscuro, nosotros estamos aquí y obviamente en otra parte del tiempo y espacio, suponiendo que hay muchas teorías, ¿no? De que el espacio no es de aquí para acá, sino obviamente se puede doblar, puede haber vértices, la energía de los agujeros negros, las dimensiones, el tiempo, entre otro tipo de cosas, no son lineales. Entonces, obviamente ahí, pues obviamente hay muchas, muchas más teorías, ¿no? Yo creo que obviamente sí, pues es que las dos teorías están muy interesantes, tanto la del bosque oscuro como la de el gran filtro. Yo creo que, ay, no sé, es que hay tanta cuestión, tantas cosas, y sí. Hay teorías también que hablan de los Anunnakis, como bien decía Olis, ¿no? Hay teorías que hablan acerca
de reptilianos, de que obviamente este tipo de seres ya viven desde hace mucho, mucho tiempo entre nosotros y que obviamente nosotros vemos lo que queremos ver y los vemos como nosotros queremos verlos, no como ellos son en realidad, porque dominan nuestra mente y todo esto, ¿no? Ahorita atando cabos entre todas las teorías que empezamos a hablar, me surge la idea de que igual y lo que puede ser es que este tipo de civilizaciones tal vez no nos conquistan con la fuerza bruta, sino nos conquistan por medio de inteligencia que nos mandan, ¿no? Que nos pueden mandar en naves, que nos pueden mandar en otro tipo de cosas que pueden tener los gobiernos que obviamente desarrollan para que tengan nuestro control, ¿no? Por ejemplo, las inteligencias artificiales, todo este boom tecnológico que hubo después de, por ejemplo, de los 50, ¿no? Y que Estados Unidos obviamente pues estaba como que muy así de ya tenemos mucha tecnología y tal, 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 ¿no? Pero por otro lado también está esta parte de que tanto nosotros tenemos esas herramientas para explorar el universo, ¿no? Dicen por ahí que puede ser que no hayamos llegado todavía a la luna, ¿no? Esta es otra teoría conspiranoica, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, el Apolo 13, el Artemis 2, incluso, ¿no? Hay varias, teorías también que dicen así como que, pues es que lo sacaron por unas capsulitas y obviamente lanzaron el cohete, ¿no? Y obviamente están las pantallas verdes, los astronautas ahí, otro tipo de cosas, ¿no? Que también encuentran, por ejemplo, en esta parte del Apolo 13. Entonces, yo creo que todo esto es parte de esa, de ese control, ¿no? Hay por ahí un control. Podemos decir o podemos opinar que son las élites, podemos decir que es la inteligencia extraterrestre que quiere dominarnos de cierta manera y tenernos así, ¿no? Tenernos así enfrascados y eso puede ser una manera de conquista, una manera de tener así como que el pie sobre el cuello para no hacer más, ¿no? Entonces, está muy interesante esto. Yo también creo que obviamente existe la vida extraterrestre, obviamente nuestras culturas prehispánicas, nuestras culturas obviamente ya tenían, yo siento que ya había algo de contacto, yo siento que sí, nada más que nos ven así como, no sé, como que así, ¿no? No sé la verdad, pero es que, ay, este tema da mucho, mucho de qué hablar y ojalá que podamos dentro de 8 días que traiga Toño su reseña y seguir hablando obviamente de este tipo de temas porque creo que nos llevan a la reflexión y a más que nada checar nuestra propia sensibilidad humana, eh, nuestra propia belleza como especie, pero también en esta parte de reflexionar de que muchas veces el poder simplemente es así como que algo muy, muy subjetivo, algo que igual y no podemos comprender. Y yo creo que esta parte de la vida nos lleva a reflexionar también y a cuestionarnos esta parte de lo que es la vida, qué es la creación, qué es Dios. Entonces, nos da para muchas cosas, pero bueno, está súper interesante. Muchas gracias. No sé si quieran añadir algo, chicos. Sí, tres cosas, ¿no? O sea, eso que decía Liz de... Ah, también hay una teoría de eso, ¿no? De que los seres humanos, si lo ves, porque obviamente nosotros estamos muy influidos por por las teorías científicas como más fuertes y más populares, ¿no? La teoría de la evolución, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Pero si te pones a ver, realmente el ser humano no, o sea, no está hecho para sobrevivir el planeta Tierra, ¿no? O sea, o sea, somos los seres más frágiles y vulnerables que hay en este planeta. Lo único que nos ha permitido sobrevivir, pero es precisamente nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, de ahí se deriva una teoría de que no somos de aquí, alguien nos puso aquí. Y por eso ahorita nos estamos propagando, porque somos una especie invasora, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, que decía esta Pau de cómo ya tienen como tecnología extraterrestre y todo, se bien que hay como también dicen las malas lenguas conspiranoicas de que incluso el horno de microondas viene derivada de tecnología extraterrestre, ¿no? O sea, fue una solución tan novedosa que tus fans, no mames, está bien cabrón, pero dicen que salió del estudio de esas naves que encuentran, ¿no? Y que por eso hoy tenemos microondas que podemos calentar comida
sin ponerla al fuego directamente, ¿no? Y finalmente la última, que es como, o sea, ya, de esto ya lo habíamos contado, creo, en el video pasado, pero esto sería bueno expandir, ¿no? O sea, ya hay un reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos de que sí, ya tienen residuos biológicos y tecnológicos extraterrestres. O sea, no estamos hablando de un güey que vive en su casa con tendencias paranoicas. O sea, estamos hablando de el gobierno de Estados Unidos ya dijo, o sea, ya lo confirmó. O sea, ya no es como, sí, o sea, ya no es un delirio, ya no es algo como, el pinche loco, ¿no? O sea, no, ya a nivel institucional ya se confirmó. Entonces, está como bien interesante. Este capítulo se volvió como los X-Files, me sentí como Mulder. ¿Sí has visto esa serie? Pero bueno, estuvo divertido. Ya nos extendimos un chingo, pero entonces ya no quiero como agregar más, pero definitivamente habrá parte 3. Así que esperen la parte 3 porque va a estar súper, súper buena. Olis, ¿algo que quieras para concluir? ¿No? Bueno, chicos, pues hasta aquí este especial de teorías conspiranoicas, parte 2. Así que déjenos acá en los comentarios qué piensan ustedes, cuáles son las teorías que ustedes tal vez despiertan a mitad de la madrugada y dicen, yo no sabía que podría ser esto, y se vuelven a dormir. Déjenos acá abajo en los comentarios, déjenos acá abajo qué opinan ustedes, cuál es la teoría que tal vez ustedes les gustaría aportarnos algo, alguna experiencia que hayan tenido. Y pues bueno, nos encanta estar con ustedes. Recuerden que este canal lo hacen ustedes, así que déjenos acá abajo sus likes, compártanlo también para seguir creciendo y ya no tener nada más 2 espectadores, sino tener muchísimos más. Y pues bueno, nos vemos en otro capítulo más de La Magia del Saber. Bye bye.